tal? Buena tarde. En esta cápsula del Centro de Ética Judicial platicaremos sobre la importancia de la llamada cadena de custodia para disminuir la impunidad que gozan algunos delincuentes en México, específicamente en el caso de homicidio doloso, ya sea contra mujeres u hombres. Tenemos actualmente que la tasa de homicidio doloso por cada 100,000 habitantes es de 49.3 hombres y 4.3 mujeres en México, cuando la tasa mundial es de 9.9 hombres y 2.3 mujeres por el mismo delito. Es decir, estamos muy por encima de la tasa mundial. Aunado a ello, para los investigadores en el tema de homicidio doloso y de impunidad, que son Guillermo Cepeda y Paola Jiménez, en México solo uno, dicen ellos, de cada 10 homicidios se resuelve. Este es un dato muy impresionante. Dice, en su reporte de impunidad 2019, señalan que después de haber analizado a 29 entidades federativas, porque 3 no quisieron responder sus cuestionarios, descubrieron que en 2018 se dictaron 4.294 sentencias por delito de homicidio doloso. 3.600 de ellas fueron condenatorias y 694 fueron absolutorias. Esto nos da una tasa de condena del 83.8% y parece muy buena. Sin embargo, al realizar una operación en la que se divide el número de condena por homicidio entre el número de víctimas, ahí nos da un porcentaje de impunidad del 89%, que es altísimo. Señalan que la alta incidencia delictiva y violencia radica en el deterioro de la capacidad de investigación criminal. Estiman que la medida nacional de efectividad en las investigaciones que hace el Ministerio Público es de tan solo 19.4%, y ese es el promedio, es la media nacional, varía de un estado a otro. De tal manera que la disuasión del delito hacia los delincuentes pues es nula o mínima. Considerando además que hay una cifra negra estimada de casi el 93% de los delitos, la probabilidad de esclarecimiento de un delito es de apenas el 1.3%. Estamos fatales en ese sentido. La buena noticia es que tenemos ya todo un marco jurídico desde hace años y una guía para homologar la cadena de custodia. En el Código Nacional de Procedimientos Penales está establecida la cadena de custodia, que han de seguir una serie de pasos y una serie de autoridades. En principio, la cadena de custodia le corresponde a la Procuración de Justicia, pero los resultados se tienen que llevar a la Administración de Justicia. Así podemos, por ejemplo, ver que la escena del delito debe ser preservada. ¿Por quién? Pues por la policía, el primer contacto que hay, el Ministerio Público, los peritos que llegan ahí. Se debe reconocer, recoger pruebas materiales, clasificarlas, embalarlas y después enviarlas a los laboratorios forenses o a las bodegas especialmente diseñadas para ello. En todo esto hay una serie de pasos y una serie de equipos que funcionan o debieran funcionar para lograr pasarle al Ministerio Público toda la información para que integre el expediente y pueda, al hacer la denuncia y llevar el juicio ante las autoridades judiciales, pues demostrar la responsabilidad del delincuente. Desafortunadamente, no se está llevando a cabo la cadena de custodia en todos lados o está funcionando de manera deficiente. Todos los análisis a nivel mundial y nacionales apuntan a que efectivamente no se cumple con ella. Tenemos que todo el personal que debe intervenir en la cadena de custodia debe contar con suficientes conocimientos del proceso criminalístico, las disciplinas científicas, los servicios especializados
Y eso implica también un conocimiento de los abogados penalistas, de los jueces en materia penal y de todo aquel que tenga contacto con esas evidencias. El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del INEGI nos señala que en 2016 habían 10.599 policías ministeriales, pero después, en 2017, aunque hubo un pequeño aumento a 11.972, resulta que en 2018 baja de nuevo y se reportan solo 10.237 policías investigadores. Esto en todo el país, que implica que ante el cúmulo de delitos, específicamente de homicidio doloso, pues no se dan abasto. A eso hay que agregarle todas las amenazas que reciben personas del equipo por parte, pues, de los grupos criminales, de cualquier equipo de investigación. Constantemente están siendo amenazados o cooptados para cometer actos de corrupción junto con ellos. ¿Qué podemos hacer ante un panorama que parece bastante gris? Lo primero, por parte del Poder Judicial, es mejorar la información sobre las sentencias por delito, puesto que en 2012 fue el último año en el que se contó con información completa para todas las entidades federativas, y esto se reportó en una serie histórica de estadísticas oficiales en materia penal del INEGI, pero se sustituyó en 2013 por los Censos Nacionales de Procuración e Impartición de Justicia Penales, y la información no es tan completa. ¿Qué podemos hacer todos en general? Promover entre los operadores del derecho el reconocimiento o el conocimiento a fondo de la llamada cadena de custodia, que es la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito. Toda vez que si este proceso, este sistema o proceso de cadena de custodia se cumple a cabalidad, implica la correcta presentación de indicios o elementos materiales probatorios en un juicio por parte del Ministerio Público, le sirve también a la defensa e incluso a los familiares de una víctima, y da la oportunidad a los jueces de resolver con estricta justicia. Hay que realizar acciones de coordinación con el Poder Ejecutivo, solicitando básicamente que se brinde seguridad y apoyo a policías, ministerios públicos y peritos, pues se enfrentan, como dije antes, la presión y hostilidad de los grupos criminales. Optimizar recursos, por ejemplo, en el caso de las oficinas ministeriales, o cuando se acerca la gente a levantar una denuncia, se pueden crear protocolos, algunos estados de la República ya los tienen, de asignación de casos desde las áreas de recepción de denuncias, pero otros no las tienen. Y esto, crear estos protocolos permite optimizar los recursos para que en el caso de los delitos de alto impacto, como el homicidio doloso, se puedan canalizar rápidamente a unidades de investigación especializadas, y otros que no son, por ejemplo, cuando no se tiene detenida la persona, cuando se sabe quién es pero no se le ha detenido, cuando hay un imputado y hay que ir apenas por él. Aquí la cuestión es que si se van realizando medidas que van fortaleciendo la cadena de custodia y en general todo el proceso penal, pues va a ser en beneficio de todos nosotros. Lo ideal, y hay que recordar que tanto la Administración de Justicia como la Procuración de Justicia implican en conjunto el derecho a la justicia. Y las personas, sobre todo las mujeres, y en los casos de violencia hacia las mujeres que tenemos, los casos de feminicidio, que aunque todavía se registran muy pocos, están contenidos en los homicidios dolosos, y tenemos cantidades de homicidios dolosos que rebasan los 35,000 al año. Ahí un buen
número, y que no estamos ciertos de cuántos son de feminicidios. Entonces, pensar en que en fortalecer la cadena de custodia implica permitir el ejercicio tanto a hombres como mujeres del derecho al acceso a la justicia. Y esto es un derecho que está establecido en nuestra Constitución, en nuestras leyes, pero también en muchos de los tratados internacionales que hemos firmado. Entonces, una forma de lograr que se dé este acceso, insisto, es fortaleciendo y conociendo la cadena de custodia. Por hoy es todo. Les agradezco mucho su atención y más adelante podremos hablar en qué consiste o cuáles son esos pasos en la cadena de custodia. Muchísimas gracias.